Bienvenidas y bienvenidos a la firma del Plan para la Empresa Competitiva Extremeña 2021-2023. Asisten a este acto el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España Santamaría, la secretaria general de la UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar, el secretario general de la Confederación Regional Extremeña, Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Rural de Comisiones Obreras Extremadura, Francisco Rodríguez Corbacho. En primer lugar, rubrica el Plan para la Empresa Competitiva Extremeña 2021-2023 el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. A continuación, procede a la firma la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Ahora es el turno del secretario general de la CREX, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Finalmente, firma el secretario de Desarrollo Rural de Comisiones Obreras Extremadura, Francisco Rodríguez Corbacho, en representación de la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bien, si os parece, cuando terminemos esta rueda de prensa hablamos del proyecto de la gigafactoría, ¿de acuerdo? Este acuerdo que hoy firmamos, que es probablemente un acuerdo que hace 20 años hubiera sido difícilmente planteable, es hoy, yo creo, de una absoluta actualidad. Es decir, el conseguir empresas competitivas en una economía globalizada como aquella en la que ahora nos encontramos, donde estamos teniendo ejemplos prácticos de cómo puede llegar a afectar una crisis teóricamente local, aunque sea un conflicto bélico en una parte del mundo, cómo incide y repercute necesariamente en el conjunto de la economía mundial, ¿no? Para eso, obviamente, hace falta empresas cada día más grandes, cada día más fuertes, para ser cada día más competitivas, ¿no? Lo que hacemos con este plan, que es fruto además de un trabajo que yo quiero reconocer muy expresamente, porque hay algunos acuerdos que son actualizar acuerdos anteriores, incorporar algún elemento innovador, pero esto es construir esencialmente toda una estrategia que lo que pretende es integrar todo lo que a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional podemos hacer para el desarrollo empresarial, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión de las empresas, que tiene que ver con su digitalización, que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con la especialización, que tiene que ver con la internacionalización. No hay un indicador, a mi juicio, más importante en estos momentos en la economía extremeña de los últimos 5 años que el cómo han evolucionado las exportaciones. Es sin duda ninguna el mejor de los reflejos del cambio que se está operando en el tejido empresarial extremeño y, como digo tantas veces, cuanto mejor y más fuerte sean las empresas, será mejor para todos. Cuanto más calidad haya en el empleo para los trabajadores y trabajadoras, mejor será para las empresas y mejor será también
para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Este es un acuerdo, además, ambicioso, de 130 millones de euros en 3 años, que son 230 si le añadimos lo que ya hemos gastado recientemente en todo lo que son las ayudas a las empresas con motivo de la COVID, pero que tiene distintos contenidos en los que voy a destacar los fundamentales. Uno que tiene que ver con el emprendimiento, es decir, con la creación y ampliación de empresas con 6,2 millones de euros. El que tiene que ver con el conocimiento y la consolidación de las propias empresas, 26,2 millones de euros. El que tiene que ver con la financiación accesible, que obviamente no es la única, pero es complementaria de otras financiaciones que puedan encontrar en los mercados, 84,7 millones de euros. El que tiene que ver con la igualdad y desarrollo sostenible, 1 millón de euros. O el que tiene que ver con la digitalización, alrededor de 12,1 millones de euros. Quiero agradecer una vez más tanto a la patronal como a los sindicatos el esfuerzo realizado. Si uno va viendo y va asistiendo a las firmas de los acuerdos que vamos haciendo periódicamente, sencillamente lo que nos estamos es dirigiendo y poniendo el rumbo hacia la nueva economía, hacia una economía mucho más competitiva y que tiene que ser necesariamente adaptada a la nueva realidad de la economía mundial. Y yo creo que Extremadura en esto está haciendo bien los deberes y espero y deseo que eso vaya cristalizando. Buena prueba de ello son los datos del desempleo de ayer. A mí no me gusta ser para nada autocomplaciente. En todo caso, pues no es mérito nuestro, es mérito de los que contratan, que son fundamentalmente los empresarios y las empresarias, pero vuelvo a decir que es mejor tener 86.000 parados en este momento que tener 150.000 como había en el año 2015, ¿no? Solo falta que ese empleo que se está generando, más de 6.000 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social, sean empleos de calidad y que la reforma laboral se pueda seguir aplicando. Creo que es muy buena señal el que gran parte de los contratos que ahora se crean son contratos indefinidos y yo creo que estamos en el camino adecuado para lograr lo que todos pretendemos, que no es otra cosa que en esta sociedad todo el mundo pueda tener un espacio, un lugar con un empleo digno. Muchas gracias. Interviene a continuación la secretaria general de la UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días a todas y a todos. Gracias, como siempre, por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer el arduo trabajo, y lo comentaba antes el presidente, que ha sido un trabajo complicado y duro, que ha hecho posible que estemos hoy ante la firma de este plan para la empresa competitiva extremeña 2021-23, trabajo realizado desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, desde su consejero a la cabeza con todo su equipo y, por supuesto, al resto de compañeros y compañeras que han trabajado en representación de la parte sindical de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, de las comisiones obreras y de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura. Estamos una vez más aquí para poner fundamentalmente el valor, la importancia que la concertación social tiene en nuestra región y que se pone de manifiesto, una vez más, valga la redundancia, con la firma de este plan. Un plan que establece y vertebra sus objetivos estratégicos, así como sus ejes y líneas de acción en el impulso al emprendimiento, de manera que repercuta en el crecimiento del tejido empresarial en nuestra comunidad autónoma, a la vez que resulten empresas competitivas, que sean generadoras de empleo y que, por supuesto, estos empleos sean estables y de calidad. El tejido empresarial extremeño está compuesto por pequeñas empresas. De las más de 66.000 empresas que tenemos, el 96% tiene menos de 10 trabajadores y trabajadoras, cuestión que dificulta muchas veces un nivel de competitividad en algunas actividades productivas. Este plan que hoy firmamos, junto a la estrategia de internalización de la economía extremeña 21-23, el Plan Exporta, firmada el pasado mes de febrero, debe servir para que nuestro tejido productivo sea fuerte, competitivo y, por supuesto, redunde en el crecimiento del empleo. Por tanto, conjugar el factor humano, la calidad, el diseño, la innovación, la tecnología y el uso eficiente de los recursos como base de la competitividad de las empresas. Para ello hay que impulsar la formación y la capacitación profesional y, conectando las empresas con los centros educativos y de investigación, son factores imprescindibles para la consecución de los retos que este plan nos marcamos. Aunque, según el informe DAFO, algunas de nuestras debilidades sean, por ejemplo, que la producción especializada se dé en sectores de medio y bajo valor añadido, de reducido tamaño empresarial y baja presencia del sector industrial,
Entre otras, también tenemos que ser impulsores de nuestras fortalezas, que tenemos muchas, que son los recursos naturales, las materias primas y el potencial que tenemos en sectores como el agroalimentario y el de energías renovables. Si se hace una buena gestión de los recursos naturales y de las TIC, entre otras cuestiones, debería posibilitar a nuestras empresas tener un desarrollo exponencial para ser más competitivas. Hay que apostar por los yacimientos de empleos verdes. La economía verde promueve tanto la transformación de sectores tradicionales como el desarrollo de nuevos sectores, generando en ambos casos empleos de mayor valor añadido y mayor calidad. El informe elaborado a partir del Índice de Competitividad Regional, el ICREG, recoge que nuestra región es una de las comunidades autónomas con los salarios y los niveles de productividad más bajos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera que la productividad no solo depende del número de horas trabajadas, sino que de cómo se emplean y de su eficiencia y eficacia. Y ambas disminuyen cuando las jornadas son largas. Es preciso un aprovechamiento más eficiente de los activos, ya que trabajar en un entorno laboral agradable y con unas condiciones laborales de calidad incrementa la productividad en el trabajo y, con ello, la competitividad de las empresas. Para ello, la Unión General de Trabajadores y Trabajadores propone la implantación de las 32 horas laborales, con un espacio para la formación continua en la empresa sin reducción salarial y garantizada por ley. Otras cuestiones que resultan fundamentales y que vienen contempladas en este plan y que entendemos son prioritarias sería la formación profesional para la capacitación y cualificación de las futuras personas trabajadoras, así como hay que acompañar la incorporación de la digitalización a las empresas con la adecuada formación de las trabajadoras y los trabajadores a los que va a afectar en su puesto de trabajo, que han demostrado sobradamente y en muchas ocasiones su capacidad de adaptación a los cambios que se producen en las empresas. Segundo, la potenciación de la red PAE, el punto de acompañamiento empresarial, que van a pretender, entre otras cosas, dotar a los proyectos empresariales de un enfoque más innovador y con una visión más internacional, de manera que posibilite que nuestras empresas puedan situarse en unos niveles competitivos aceptables. Y tercero, la potenciación de los servicios públicos logísticos y las infraestructuras. Sin esto, nuestras empresas tendrán mucha dificultad para ser competitivas. No quiero terminar mi intervención sin incidir en que respetar la regla general de la contratación indefinida para todas las empresas, incluidas las contratistas y las subcontratistas, permitiendo excepcionalmente la contratación temporal causal y restringiendo la corta duración, así como que repercutan los beneficios empresariales en incrementos salariales para los trabajadores y las trabajadoras, redundará también en la competitividad de las empresas. Muchas gracias. Es el turno de palabra a continuación del secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy buenos días. Hoy lo que rubricamos, ni más ni menos, para el colectivo empresarial extremeño es un compromiso por parte de los agentes económicos sociales y el Gobierno de la Junta de Extremadura, y espero al que se sume toda la sociedad, por la competitividad, siendo muy consciente que el objetivo primordial que tiene hoy cualquier empresa es precisamente ser competitiva, siendo muy consciente que en el mundo en el que nos movemos hoy, globalizado, internacionalizado, en el ámbito fundamentalmente de los mercados y de la libre competencia, la empresa que no sea competitiva al final está fuera del mercado y evidentemente está abocada a la quiebra. En ese sentido, me van a permitir dos reflexiones sobre, más allá de lo que dice sobre el término competitividad, la RAE, un término que es cierto, que se ha ido poniendo de moda, como muchos otros, pero dos acepciones muy claras. La primera, que competitividad se puede entender primero por competencias. Quiere decirse que una empresa que sea competitiva tiene que ser competente, y de ello va precisamente este plan, para ayudarle, como bien se ha comentado ya antes, y lo ha detallado de manera general, pero en algunos aspectos muy interesante y concreto el presidente de la Junta, pues yo creo que de una manera transversal fomentemos, promovamos y ayudemos a que las empresas extremeñas cada vez sean más competitivas porque tengan más competencia en todos los ámbitos. Y luego otro tema también clarísimo, que lo he puesto de manifiesto, es lo primero que decía, en ese mercado, y es que hay que competir. Guste o no guste, las empresas hoy están compitiendo continuamente. Están compitiendo continuamente contra lo que pueden ser otras empresas de los mismos sectores, lo que es la competencia, lo que es también por captar clientes, por ofrecer nuevos servicios, por ofrecer nuevos mercados con ese ámbito de crecer. Por lo tanto, las empresas que son competitivas crecen,
y además se aseguran su sostenibilidad en el tiempo. De ahí la importancia de las más de 50 medidas que van precisamente en este plan. Un plan que ha sido complicado, no quizá difícil, porque los acuerdos han sido fáciles por las tres partes que siempre tenemos que consensuar y ponernos de acuerdo. Yo quiero agradecer, como no, el esfuerzo que ha hecho la Consejería de Economía, el propio consejero y especialmente la Dirección General de Empresa, liderada por la directora general, Ana, a la que te agradezco la empatía, la capacidad que has tenido, porque lo que sí quería decir que ha sido complicada elaborar este documento que tienen todos ustedes a su disposición, porque a veces son cuestiones muy técnicas y en el que hemos pretendido abarcar todo y no dejar nada fuera de lo que pudiese ser, siendo muy consciente que precisamente el tejido productivo extremeño tiene una rémora histórica en el que no tiene la misma igualdad de oportunidades que las empresas que desarrollan su actividad en otros territorios, por algo que ya está muy manido, pero que sigue siendo una realidad, y son déficits históricos en infraestructura, no tener la misma igualdad de oportunidades en algunos ambientes, pero esa es la responsabilidad de que seamos nosotros, los propios extremeños y extremeñas, a través de nuestras administraciones públicas, de la Confederación Empresarial, de las organizaciones sindicales representativas, las que seamos capaces de ayudar y de hacer de alguna manera, con los recursos que tenemos, fomentar para intentarles igualar en esa competencia, en esa competición que tenemos cada vez que salimos fuera de Extremadura, o que la tenemos a veces incluso dentro del propio mercado extremeño, porque también en esa libre competencia vienen empresas de otros territorios también a vender sus productos y a ofrecer sus servicios. Por lo tanto, sinceramente, creo que es fundamental las medidas que están marcadas. Una cuestión también que me van a permitir que de manera concreta ponga de relieve, por si tienen curiosidad y interés, lo vean, que es que tenemos además en este plan unos objetivos, unos indicadores, pero evidentemente con compromisos de los objetivos que queremos hacer. Es decir, son indicadores de impacto, se le llama expresamente, en donde ahí nos hemos mojado. Y yo he de agradecer al presidente de la Junta la valentía que tiene muchas veces de, con su equipo evidentemente, pero ser capaz de firmar, como ha hecho, esos indicadores de impacto con unos compromisos clarísimos que tenemos al 2023 de a ver si somos capaces, con los recursos que ponemos, con las medidas que hemos propuesto, de llegar a esos objetivos. Objetivos que son ambiciosos, porque yo creo que hay que pensar en alto y con altura de mira, aunque luego pues a veces no se puedan conseguir todos, pero desde luego yo creo que siendo capaces de aproximarnos a esos objetivos que nos hemos propuesto, habremos conseguido un gran avance en la competitividad y, en definitiva, lo que habremos conseguido es dinamizar el tejido productivo extremeño, que nuestras empresas cada vez sean más fuertes, crezcan más y también pues sean empresas, como ocurre siempre, en el que se puedan reflejar inversores de otros territorios, de otros países incluso, porque en Extremadura haya también un escenario, un caldo de cultivo proclive a lo que es el ámbito empresarial, por algo también fundamental que toca también, aunque no con toda la contundencia que obviamente por el contenido tiene este plan, como es la simplificación administrativa, y en la que, como bien sabe, pues desde la Junta de Extremadura está ahora no en vano tramitándose en la Asamblea ese anteproyecto de ley, que desde luego tiene todo nuestro respaldo y que creemos que es fundamental también a la hora de intentar pues ser capaces de tener una economía más competitiva y, en definitiva, unas empresas más competitivas, que eso nos hará generar más riqueza, más puestos de trabajo, como también siempre se dice, y seguir en la línea de ir creciendo y tener un estado del bienestar que llegue a la mayoría y de lo más igualitario posible a toda la ciudadanía extremeña. Por mi parte, nada más, y muchas gracias también a los equipos que han estado trabajando, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, al amplio equipo también de empresarios y de técnicos de la Confederación Empresarial Extremeña, que han sido muchísimos meses de trabajo, como decía, unido a todo el personal también de la Dirección General de Empresas de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura. Nada más, muchas gracias, salud y ánimo. Concluye el turno de intervenciones el secretario de Desarrollo Rural de Comisiones Obreras Extremadura, Francisco Rodríguez Corbacho. Buenos días a todos y a todas, y agradecer vuestra presencia, porque la verdad que sin vosotros este acuerdo quedaría en el interno, y creo que es un acuerdo que es más que necesario difundir. Desde Comisiones Obreras Extremadura consideramos necesario poner en valor
a las personas trabajadoras como uno de los ejes centrales sobre los que pivota no solo la productividad, sino también la competitividad empresarial. Hablar de competitividad empresarial es hablar de mejorar las condiciones de los trabajadores y generar mejor climas laborales y crear una cultura empresarial donde los trabajadores y trabajadoras estén en los centros de producción. Por ello, hemos de incluir estos aspectos como elementos a impulsar dentro de la empresa por aspectos que inciden directamente en la competitividad empresarial, al mismo tiempo que repercuten en las mejoras de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Comisiones Obreras apuesta por una cultura empresarial donde los trabajadores y trabajadoras se sitúen en el centro y no sean considerados solo como recurso para generar beneficios empresariales. Nos sirva como referente, en todo lo contrario, dos sectores fundamentales aquí también en nuestra comunidad, como es el sector del campo y como es el sector de la hostelería. Eso no se base ahora actualmente con problemas justamente por, fundamentalmente, temas económicos, recursos económicos, salariales y otras condiciones laborales que creo que por ahí es por donde no pasa la competitividad de nuestras empresas en Extremadura. Creemos que, de alguna manera, tanto en un sector como otro, pasa por otras cuestiones como se hacen en este acuerdo que se ha de llevar a cabo. Este acuerdo que se fundamenta en la competitividad, en las mejoras sociales, en las mejoras laborales y, entre otros, también en las económicas. ¿Por qué no decirlo? Porque ir a trabajar en mejores condiciones, en posibilitar que los propios trabajadores y trabajadoras se sientan cómodos en la empresa, eso permite que, fundamentalmente, nuestra comunidad, con un 97% de pequeñas empresas menores de 10 trabajadores, se sientan todo un grupo, trabajadores y empresas todo una, y a la vez hacerla, lógicamente, más próspera. Un cambio en la organización empresarial que, sin duda, mejora el clima laboral en las empresas y el clima laboral influye en el comportamiento de las personas que trabajan. Y es un buen predictor de satisfacción laboral y el grado de compromiso que se dan en las empresas, así como la productividad, la competitividad, la eficiencia y el desempeño empresarial. La introducción de nuevos modelos de gestión empresarial con climas laborales favorables, unidos indiscutiblemente a una mejora de las condiciones laborales, impulsadas a través de la negociación colectiva, de los convenios, hará que un tejido empresarial de la región sea más competitivo. Lógicamente, los convenios que se firman se lleven a cabo con todas sus consecuencias, porque al igual que este acuerdo, cuando se firman, y lo firman todas las partes, y es de agradecer, es para llevarlo a su final, con la mejora, porque todas las intenciones que hay encima de la mesa, lógicamente, es para mejorar la situación de nuestra comunidad. Este plan recoge estas cuestiones y fomenta la formación de los trabajadores y trabajadoras como elemento esencial para la mejora continua de los procesos productivos. Innovación, tecnología, sostenibilidad, adaptación al cambio debe ir de la mano para conseguir empresas competitivas en un mercado volátil, en constante cambio. Para ello, los trabajadores y trabajadoras deben estar formados y preparados tanto en conocimiento como en habilidades y competencias. Más y mejores empresas que se centren en la economía verde y circular y fomenten el emprendimiento social como modelos empresariales con el valor añadido. Empresas con valores que persiguen a través de los procesos productivos mejoras en la sociedad en la que vivimos. Acciones recogidas dentro de este plan que incluye 47 medidas recogidas en 7 ejes de actuación. Gracias. A continuación, se abre el turno de preguntas. Al secretario general de la CRE se ha referido a los indicadores de impacto y a los objetivos. ¿Puede detallar algunos de los objetivos ambiciosos que recoge este plan, que sean más concretos, por favor? Bueno, yo os emplazaría de verdad a que lo veis, y está en la parte final del documento, en la página 127 creo que es, porque es un listado, y no quisiera específicamente definirme por ninguno como más importante, pero como os podéis imaginar son compromisos de aumentar el número de empresas en algunos sectores, de aumentar volúmenes, de aumentar capacidades, de aumentar también
número de empresas que conseguimos que estabilicen los años de permanencia, de experiencia. En definitiva, son compromisos muy concretos de incrementar también volúmenes de facturación, incrementos también sobre el PIB, de actividades. Yo creo que es algo bastante interesante, pero sinceramente es una tabla que son un par de páginas y preferiría que lo vierais directamente, mejor de lo que yo os pueda trasladar ahora mismo, porque creo que todos son muy interesantes y, como digo, son unos compromisos ambiciosos que van a tener su dificultad, pero que creo que es importante que nos los hayamos propuesto como objetivo y que todos, lo importante, lo hayamos asumido, tanto la Junta de Extremadura como las organizaciones sindicales, como en este caso también el colectivo empresarial al que la CRES representa. Bueno, sobre la otra cuestión, simplemente deciros que tan pronto como la empresa Envision y Acciona hagan pública mediante nota de prensa su decisión, convocaré inmediatamente una rueda de prensa para hacer la valoración correspondiente. Mientras, quiero ser enormemente respetuoso con los tiempos y por tanto, con una descortesía hacia vosotros. Es sencillamente guardar las formas que creo que en estos momentos son imprescindibles. ¿De acuerdo? Sí, presidente, pero ¿puede confirmar que la empresa se va a instalar aquí en Navalmoral? Yo no sé si me he explicado, entonces que no me he explicado bien, que no voy a decir nada hasta tanto en cuanto las empresas, los inversores son los que lo tienen que hacer, son los que lo tienen que confirmar. Buenos días. Sobre otros asuntos, al presidente, me gustaría preguntarle sobre esa propuesta o sobre esa intención que tiene la denominación de Almendralejo en Tierra de Barros del Cava, los productores del Cava, junto con Requena, de presentarse para intentar arañar algún sillón en la denominación de origen Cava situada en Cataluña ante el menoscabo que están llevando a cabo desde aquella comunidad autónoma en los intereses que tienen otras comunidades para seguir produciendo. Eso por un lado. Y también me gustaría que me hiciera una valoración o qué espera una solución ante esa huelga del campo convocada para la semana que viene en plena campaña de la fruta. También me gustaría que hicieran alguna valoración al respecto, tanto UGT como comisiones obreras. Gracias. Respecto a lo primero, ellos saben que nos tienen incondicionalmente apoyándoles, como no puede ser de otra manera. Y respecto de lo segundo, les he trasladado a las partes mi deseo de que pueda haber acuerdo, pero para que haya acuerdo tiene que haber que todo el mundo quiera que lo haya. ¿De acuerdo? A ver, nuestra valoración, evidentemente, no nos gusta el conflicto, ni queremos que haya movilizaciones, ni queremos que haya huelga, ni queremos que haya absolutamente nada. Evidentemente, cuando se producen situaciones como las que se están produciendo, hemos pedido una mediación para intentar evitar el conflicto y vamos a intentar que esa mediación fructifique y prospere positivamente y no haya convocatoria de huelga. Pero, evidentemente, si no fructifica, no prospera, pues nos veremos abocados a seguir convocando la huelga. Entendemos que la patronal agraria, en este caso, no quiere, de alguna forma, cumplir o aumentar los salarios, como debe hacerlo, en algún caso con las cantidades de subidas del SMI y quitándolas de otros conceptos para que al final no haya subida. Por lo tanto, entendemos que esto es una negociación. Las negociaciones son duras en todos los ámbitos y en este ámbito, antes de llegar a esa situación, a ver qué sucede en la mediación. Pero nosotros, de entrada, no somos, quiero decir, que no nos gusta estar en movilizaciones ni en huelga. Si no queda otro remedio, evidentemente la vamos a hacer y la vamos a apoyar, por supuesto. Sí, esperemos que hoy se llegue a un acuerdo. Estamos hablando de un acuerdo de mínimos, porque la pretensión es todo lo contrario de aquí, lo que lleva esta tardanza de este convenio, es justamente todo lo contrario a lo que hoy hemos firmado aquí, que la competitividad pase por la inversión, el desarrollo, la investigación. Parece como si estuviéramos un poco más anclados y el recurso que quedase únicamente fuera una cuestión salarial. Y la salarial, como no se puede, y este Gobierno, y es de agradecer que este Gobierno haya aumentado el salario mínimo en el campo, parece ser que ese salario mínimo
hay que estirarlo de alguna manera. Y la única manera que hay de estirarlo es, para ganar lo mismo, trabajar más. Y parece como si tuviéramos que ser competitivos con otras zonas de este planeta, competitivos con Asia, competitivos con Sudamérica, competitivos con África. Si esa es la competitividad que queremos aquí en nuestra tierra, el empresariado, esa es la competitividad que quiere en nuestra tierra, creo que nos estamos confundiendo. Aquí no vamos, o no es que la pretensión, que el salto de la mula al tractor siga siendo que el trabajador siga percibiendo el mínimo. Creo que las mejoras sociales, laborales, que se deben de incluir tanto en el campo como en la propia hostelería, pasa por la mejora de formar a los trabajadores, especializar a los trabajadores y a la vez hacer que los trabajadores sientan atractivo el campo, porque después nos preguntamos por qué nos falta mano de obra. Nuestra comunidad siempre se ha caracterizado porque tiene mano de obra agrícola. Cada vez hay más problemas, porque es normal, la gente quiere mejorar su calidad de vida y la calidad de vida no pasa por continuar trabajando en el campo, tal y como está. Estamos pidiendo más profesionalidad en el campo, pero realmente la profesionalidad se está dando o se está haciendo el esfuerzo que se deben de hacer también por las empresas. Y rompo una lanza en favor de los pequeños empresarios agrícolas, porque esos sí saben también lo que es trabajar codo a codo con los trabajadores. Y hay grandes empresas aquí en nuestra comunidad que nada más que ven cuestiones meramente económicas, y son grandes empresas, con más de 1.000 trabajadores y trabajadoras en campaña. No estamos hablando de moco de pavo, estamos hablando de empresas fuertes, que dan mucha actividad en nuestra comunidad, pero que lógicamente también se tienen que adaptar a los nuevos tiempos y mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del campo, que gracias a la reforma laboral se está creando también un asentamiento, al menos también, de contrato en las distintas empresas en las que tenemos. Sí, presidente, yo quería preguntarle sobre el arranque de la campaña electoral en Andalucía, si cree, voy a quitar que mejor, ha empezado con el sí diciendo que el PP sacaba mucha ventaja al PSOE, quería una valoración de eso y saber si usted va a participar de alguna manera en esta campaña electoral. Sí, yo voy a participar en la campaña el domingo día 12 en un acto que haremos en Córdoba. Y respecto a las encuestas, no me voy a permitir que no. He vivido tantas cosas. En el año 2015, las encuestas decían que el PP tenía mayoría absoluta aquí en Extremadura. O sea, yo de las encuestas hace tiempo que dejé de creer en ellas. Son instrumentos en manos de quien quiere meter un determinado mensaje. Porque hay una cosa que las encuestas ya no miden. Y es que el voto cambia en campaña, cosa que antes no ocurría. ¿De acuerdo? Muy bien.